Ya vamos a partir la clase de hoy explicando algunas cosas en cuanto a metodología. Ya, primero, todas las consultas que ustedes hagan con respecto a la clase, etcétera, la tienen que hacer a través de correo. Desde hoy no se aceptan consultas por WhatsApp ni nada de eso. Ya, solo por correo para que quede el registro de que ustedes están haciendo las consultas y además para ordenar de alguna manera el volumen de consultas que me llega. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a mantener el test de salida y el test de salida va a tener 3 preguntas. No van a tener 5 como antes. Ya van a ser 3 preguntas que tienen que ver con la clase. Esto pueden ser preguntas de respuesta corta, pueden ser preguntas de alternativa, puede ser un verdadero y falso, etc. ¿Ya? Tercero, vamos a continuar con la modalidad de hacer una prueba al final de la unidad. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba que, que corresponde a evaluar los contenidos y la idea es que después de cada prueba tengamos una retroalimentación de esa prueba para que ustedes vayan, ¿cierto?, verificando si efectivamente están aprendiendo o no. ¿Ya? Eh, tercero, el, este curso en general no le fue muy bien en la prueba, así que lo que propuse para poder, ¿cierto?, apoyar sus necesidades es un taller de reforzamiento que va los días viernes, si no me equivoco, para ustedes, viernes a las 2 de la tarde. Es un taller que es para todo el cuarto medio, ¿ya? Y la idea es que vayan aprendiendo lo que no alcanzaron a aprender en la primera parte, ¿ya? Entonces, todo el cuarto medio tiene que participar en ese taller de los días viernes. Ese taller parte desde la última semana de julio, ya después del receso. Vamos a tener un pequeño receso de 2 semanas donde no van a haber clases, pero que no quiere decir que ustedes tengan que descuidarse de sus actividades como estudiantes, sino que básicamente es un receso en cuanto a clases del tipo online, ¿ya? Es un receso en cuanto a clases tipo online, pero no quiere decir que sea vacaciones, no es propiamente tal, ¿ya? Si, en estricto rigor, uno podría mandarle un trabajo para que se hicieran durante esas 2 semanas, ¿ya? No sé. A lo que voy es que vamos a tener un receso en cuanto a clases online, ¿ya? Bien. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de decir, a lo que acabo de comentar. Vamos a tener una prueba, esa prueba tiene fecha, incluso yo les voy a comentar durante estos días cuál es la fecha de la prueba, cuál es el temario, ¿ya? La idea es que mantengamos el entusiasmo, la motivación y la preocupación que tuvieron ustedes esta primera prueba. Así que con esa misma intención propuse una segunda para la tercera semana de agosto. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver función inyectiva. ¿Ya? Eh, la función inyectiva tiene que ver con entender un poquito más allá de las funciones. Tiene una definición eh, pictórica que yo la puedo ¿cierto?, representar a través de imágenes. Y vamos a entrar ya de lleno qué es lo que es. Vamos a definir mejor para que quede un poco más claro. No voy a entrar como... voy a definir y voy a entrar con una imagen, ¿ya? Para como que ustedes vayan visualizando lo que se entiende por función inyectiva. Entonces, lo puedo definir de la siguiente forma, ¿ya? Función inyectiva dos conjuntos son inyectivos, o lo podríamos dejar así. Una función inyectiva
sí a los lo podríamos definir como de esa forma, pero eh, la podríamos entrar a abordar un poquito más. Ya una función inyectiva, una función es inyectiva si los elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos del codominio. ¿Ya? Eso es como el concepto de función inyectiva. Entonces uno podría darle un poquito más formal esto, ¿ya? Si yo podría decir, para todo AB que pertenece al dominio de F, si F de A es igual a F de B. O sea, que en estricto rigor, si yo digo que A es igual a B, entonces debe cumplirse que F de A debe ser igual a F de B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estos son iguales, la imagen, o sea, si estas preimágenes son iguales, las imágenes deben ser iguales, ¿ya? Entonces así nos aseguramos que los elementos, cada elemento del dominio tenga un solo elemento en el codominio. Entonces, pongamos atención en el siguiente gráfico. Entonces, miren. Gráficamente, ¿qué quiere decir que una función sea inyectiva? Mira, si yo que cada elemento de este dominio, que es el 1, el 2, el 3, tiene un elemento distinto. Mira, al 1 le corresponde el 5, el 2 le corresponde el 4 y el 3 le corresponde el 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es, por ejemplo, si yo digo, si por ejemplo yo digo A es 1, B necesariamente también debería ser 1 y su f de A es 1 y su f de B también es 1, perdón, es 5 y su f de B también es 5, yendo a la definición anterior, ¿ya? Pero la idea de inyectividad quiere decir que no se repiten los valores. Fíjate, al 1 le corresponde el 5, el 2 le corresponde el 4 y el 3 le corresponde el 6. A elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos del codominio, ¿ya? Esto también se puede interpretar así, fíjate.
esto de acá, esto también se puede interpretar de otra manera. Eso es cuando son iguales. Si son distintos, también podría interpretarlo así. A distinto de B, ¿ya? Entonces, f de A tiene que ser distinto de B. Cualquiera de las dos interpretaciones da lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fíjate que si A y B son distintos, sus F, sus imágenes también deben ser distintas. O sea, por ejemplo, si uno distinto de 5, perdón, de 2. Si uno distinto de 2, entonces f de 1, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 vale 5. ¿Y cuánto vale f de b? F de b en este caso b vale 2, f de b vale 4, entonces 4 es distinto de 5. Entonces se puede decir que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque dos elementos distintos da imágenes distintas. ¿Ya? Hay que probar esto de... Voy a colocar un contraejemplo para que ustedes se den cuenta de que cuando no es inyectivo. ¿Ya? Vamos a colocar acá un contraejemplo para que ustedes se identifiquen cuando esta función no es inyectiva. Eso, fíjate, fíjate esta función que voy a crear acá. Mira, dos elementos distintos del dominio tienen una imagen en común. Entonces fíjate que aquí esto no cumple esto que está en rojo acá. Esto no lo cumple. ¿Ya? No cumple eso. ¿Por qué? Porque, mira, si uno distinto de 2, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 vale 5. Y f de 2 también vale 5. Entonces, da dos preimágenes distintas, da una imagen igual. Entonces, esto no es inyectivo. ¿Ya? No es inyectiva esa función. ¿Por qué? Porque dos elementos del dominio tienen un elemento en común. ¿Ya? Vamos a los gráficos porque, para que esto quede más claro en cuanto a gráficos. ¿Ya? Y hay una forma muy intuitiva de entender la inyectividad en los gráficos. Miren, supongamos que tengo... ya, supongamos que tengo esa función dada, ¿cierto?, por esa curva. Para identificar que esta función sea inyectiva, lo que vamos a hacer es trazar rectas paralelas al eje X. ¿Ya? Vamos a trazar rectas paralelas al eje X. Y si ustedes se fijan, mira, ¿en cuántos puntos corta? Aquí corta en un punto. Aquí también sigue cortando en un punto. Y aquí también sigue cortando en un punto. Cuando pase esto, quiere decir que esta función es inyectiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice este método? Que si yo tengo una función, una curva, y trazo rectas paralelas y la función siempre se corta en un solo punto, ya es inyectivo. En cambio, un contraejemplo, voy a hacer un poquito más chiquitito el contraejemplo. ¿Ya? El contraejemplo sería algo así. Miren, ahí tenemos una parábola. ¿Ya? Y fíjense que aquí, si yo trazo rectas paralelas, cortan en dos puntos. Fíjate. Acá cortan dos puntos. Corta 1, 2.
Quiere decir que para una y, para esta y que está aquí, tenemos 2x. Tenemos x1 y tenemos x2. Quiere decir que para dos preimágenes tenemos una imagen. ¿Ya? La parábola tiene dos puntos al momento de trazar la recta, por lo tanto esto no es inyectivo. Tiene que cortar en un solo punto. ¿Ya? Entonces, en el diagrama sagital, en este de acá, uno puede darse cuenta rápidamente porque no tienen que repetirse elementos del codominio. ¿Ya? Aquí se repetía, al 1 le corresponde el 5, al 2 le corresponde el 5. Como a ambos les corresponde el 5, no es inyectivo. Pero acá, en la parte azul, el 1 le corresponde al 5, el 2 le corresponde al 4 y el 3 le corresponde al 6. Quiere decir que para un elemento distinto del dominio existe un elemento distinto en el codominio. ¿Ya? Y se prueba a través o de una de estas dos. Por lo general yo ocupo esta, ¿ya? Para probar de forma algebraica. Y en gráficos hay que trazar rectas. Y si se corta en dos, ¿cierto? La función, si cortan dos puntos, es porque esta función no es inyectiva. Ya ahí tenemos los dos ejemplos de uno sí y otro no. ¿Ya? Bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar la pizarra y voy a explicar... a ver, voy a borrar aquí. Ya. Voy a borrar y voy a explicar con nombres cuáles son las funciones que son por definición inyectivas, ¿ya? Hay funciones que son inyectivas por definición, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Se las voy a enumerar para que ustedes las conozcan y después vamos a probar algebraicamente, ¿ya? Fíjate, las funciones inyectivas son eh, función lineal, es inyectiva, función potencia es inyectiva, función logaritmo es inyectivo, función raíz cuadrada es inyectiva, ¿ya? Función potencia, logaritmo, raíz cuadrada. Yo creo que lo podríamos dejar por ahí. ¿Ya? Esas son como las más significativas. ¿Qué más ustedes reconocen? La función lineal, función potencia, función logaritmo, función raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Cuáles no son, en definitiva, no son inyectivas? ¿Ya? Las que no son inyectivas. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro que es la función cuadrática. No es inyectiva. ¿Ya? La función cuadrática no es inyectiva. Y las demás funciones habría que probar. ¿Ya? Entonces, esas funciones son siempre inyectivas y la función cuadrática no es inyectiva. ¿Ya? Vamos a probar por qué la función cuadrática no es inyectiva. ¿Ya? Vamos a probar por qué esta función cuadrática no es inyectiva. En realidad vamos a probar una función potencia, ¿ya? Porque cuadrática no los quiero complicar con una resolución de una cuadrática. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Miren, voy a tomar una función potencia. Voy a decir lo siguiente. Una función potencia se escribe de esta forma. F de x igual a elevado a x. Ya quiero probar que esta función a elevado a x es inyectivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a tomar dos elementos.
Ya, voy a tomar un x1 y voy a decir que este va a ser igual a un x2, o sea, son dos elementos que son iguales. Y a lo que debo llegar es que f de x1 es igual a f de x2. Eso es lo que debo llegar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a evaluar esto en la función. Esto es verdad, x1 es igual a x2. Entonces lo que voy a probar es esto de aquí, f de x1 igual a f de x2. O sea, voy a decir que a elevado al x1 es igual a elevado al x2. ¿Ya? Luego aplico para resolver esta ecuación exponencial el logaritmo de la misma base de ambos, logaritmo base a. Entonces nos quedaría logaritmo base a de a elevado a x1. Y aquí nos queda logaritmo base a de x2 por la restricción. Esto se elimina y esto igual se elimina, ¿cierto? Y me queda que x1 es igual a x2. ¿Ya? Entonces llegamos a una verdad, ¿cierto? Que si yo evalúo f de x1 y f de x2 me da dos valores iguales. Significa que si yo tomo dos valores iguales, x1 y x2, su resultado es igual. Significa que para todo elemento, ¿cierto? También vamos a encontrar, siempre tiene que ser el único elemento el que pueda tener un elemento distinto. ¿Por qué yo estoy haciéndolo con el igual? Para que no sea tan complejo. Pero esto también podría interpretarse así. Si dos elementos son distintos, las imágenes son distintas, por lo tanto estos valores deberían ser distintos, por lo tanto también debería ser distinto, y esto también debería ser distinto. ¿Ya? También se puede interpretar de esa forma, o con el igual o con el distinto. ¿Ya? Yo puedo interpretar esta pequeña demostración de que, por ejemplo, esta función potencia a elevado a x siempre es inyectiva. ¿Ya? La Stephanie me pide no hay ejemplos con números acá, señorita Stephanie. No hay ejemplos con números. Ya te puedo dar otro tipo de función, pero no hay ejemplos con números. Ya, esto. Ah, no, no, no. Por ejemplo, puedo darte una función distinta, pero esta función con a elevado a x es para que básicamente entiendas de que ya puede tomar cualquier valor y siempre va a ser igual. Mira, voy a borrar todo y te voy a explicar. Mira, yo te voy a hacer lo siguiente. f de x igual a, por ejemplo, 5 elevado a x más 3. Ya. Bien, probar que f de x es igual a x elevado a 3 más 3 es inyectivo. Ya, entonces voy a tomar dos elementos distintos. Tomar un x1, que yo sé que es distinto a x2. Ya. Pero yo sé que x1 y x2, esto es un pequeño paréntesis. Yo sé que estos elementos pertenecen al dominio, ¿ya? Eso lo tengo que saber de antemano. ¿Ya? Pertenecen al dominio de f. ¿Ya? Los dos elementos que son distintos pertenecen al dominio de f y sé que se debe cumplir. Que f de x1 tiene que ser distinto a f de x2.
Entonces tenemos que, desde aquí partimos la demostración. ¿Qué hacemos? Reemplazamos f de x1 y reemplazamos f de x2. Entonces yo digo, f de x1 sería 5 elevado a x1 más 3 igual 5 elevado a x2. Perdón, no es igual, estamos con un distinto. Más 3. ¿Ya? Estos más 3 son iguales, podríamos sumar el inverso aditivo y se eliminan los más 3, ¿cierto? Uno pasa restando, me queda que 5 elevado a x1 es igual a 5, perdón, distinto de 5 elevado a x2. Yo aplico logaritmo base 5. Ya no voy a hacer lo mismo que anteriormente, lo que hace que esto finalmente sea x1 distintos de x2. ¿Ya? Entonces, si dos elementos son distintos, sus f de x deberían ser distintas. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, entre comillas, numérico, como me pide Stephanie, pero en realidad es el mismo procedimiento. ¿Ya? Miremos una función cuadrática. ¿Por qué una función cuadrática no puede ser inyectiva? Supongamos que tengo f de x igual a x cuadrado. Ya. ¿Por qué esta función cuadrática, x cuadrado, no es inyectiva? Probemos. Con la misma idea. x1 distinto de x2. ¿Ya? Entonces, f de x1, siempre en la misma proposición. Tiene que ser distinto de f de x2. Miren, si yo reemplazo, esto sería x1 al cuadrado distinto de x2 al cuadrado. ¿Qué voy a pasar? Esto va a pasar restando. Fíjate, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Ya? Es igual a 0. Estos son diferencias de cuadrado, o sea, va a quedar x1 menos x2 o x1, esto es distinto, más x2 distinto de 0. ¿Ya? Entonces, x1 menos x2 es distinto de 0. O x1 más x2 distinto de 0. Pero fíjate acá, si yo despejo x1 aquí, sería x1 distinto de x2. Y aquí todo perfecto aquí, en este.
x1 distinto de x2. Pero aquí tengo otra solución, pues fíjate. x1 también es distinto a menos x2. Por lo tanto, fíjate que tengo dos soluciones. Para este x tengo dos soluciones aquí. Por lo tanto, si yo lo interpreto de una manera como igual en vez de distinto, tengo que el x1 es igual a x2 y también el x1 es igual a menos x. Si yo lo llevo, mira, fíjate que si yo lo interpretara de esta forma, lo voy a hacer de esta forma para que no se pierdan con la idea. En vez de distinto, dijimos que también se podía interpretar como igual. ¿Ya? Entonces, vamos a interpretarlo de esa forma para que vean qué pasa si es igual. Entonces voy a poner con rojo el igual. Mira. Si x1 es igual a x2, debería ser que f de x1 igual a f de x2. Reemplazamos, esto debería ser igual. Esto debería ser igual a 0, ¿cierto? Aquí se separa, esto debería ser igual. Esto también debería ser igual a 0. Y fíjate que se cumple, que x1 debe ser igual a x2. Perfecto, debe ser igual. Pero también el x1 le corresponde a menos x2. Entonces ya no se cumple que uno solo, porque el x1, porque un valor o dos valores, ¿cierto?, que son iguales, se supone que deben tener dos valores iguales. Perfecto, se cumple que tienen dos valores iguales, pero aquí tengo un valor igual y otro valor que también es distinto, pero es igual. O sea que este x2 es distinto, ¿ya? Para un solo valor x1. Por lo tanto, esto no es inyectivo, ¿ya? Eso no es inyectivo. Las funciones cuadráticas no son inyectivas, ¿ya? Entonces, resumidas, la inyectividad quiere decir que para elementos distintos del dominio, existen elementos distintos del codominio, ¿ya? Que también se puede interpretar de dos formas, ¿cierto? De manera algebraica lo podemos interpretar con el igual o con el distintos. x1 igual a x2, entonces f de x1 igual a f de x2, f de x2. También lo puedo interpretar como si x1 distinto de x2, entonces f de x1 distinto de f de x2, ¿ya? Se puede interpretar de las dos formas. Eso para el cálculo algebraico, ¿ya? Pero por otro lado podemos hacer una interpretación tanto gráfica, ¿ya? ¿Cómo hacíamos la interpretación gráfica? Hacíamos rectas paralelas con el eje X y si cortaba en un solo punto es inyectivo. Si cortaba en dos puntos no es inyectivo, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte la interpretación del diagrama sagital, que fue lo primero que vimos, la interpretación de los gráficos, ¿ya? Y la interpretación algebraica. Ya tenemos hasta interpretaciones para entender qué es lo que es una función del tipo inyectiva. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda, chiquillos. Si no les queda ninguna duda, determinada la clase de hoy, ya en un ratito más, en 5 minutos más, les voy a subir un test de salida con 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy día. ¿Ya? Espero que se encuentren muy bien y nos estamos conectando mañana a las 10 en punto. ¿Ya? Favor de respetar cierto el horario de que sea en punto. ¿Ya? Para no tener tanto retraso. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien y que tengan una excelente tarde.